Hola amigos, Mercedes Cano, una abogada en la ciudad de Nueva York, para que hablemos hoy de cómo prepararnos para una emergencia, para que hablemos de los poderes y finalmente hablemos de los testamentos. Les voy a contar una historia que usualmente no pasa, pero que realmente muestra la problemática de no prepararse uno para emergencias. Uno de mis clientes que tiene su trabajo en la ciudad de Nueva York, tiene su carro, lo compró, lo está pagando, tiene su apartamento, se fue de vacaciones a su país y tuvo un pequeño accidente, se cayó y se torció un tobillo que se volvió después muy complicado y entonces el doctor le dijo que no podía viajar en avión porque se le habían formado unos clogs, o sea, como unos de esos de sangre en la pierna, como clogs, no sé decir clogs en español, y entonces no podía viajar. Y porque era la época del COVID, también, tampoco podía ir en barco. Entonces, este señor se quedó aquí en su país, se quedó fuera de los Estados Unidos mientras duró el tiempo de que se pudiera recobrar. Me llamó desesperado porque tenía la renta de su apartamento para pagar, el pago del carro, el seguro, tenía dinero en el banco pero no tenía acceso a él. Entonces estaba muy preocupado porque tenía todas sus herramientas de trabajo en su apartamento y me decía que si le sacaban las cosas, le cerraban el apartamento, todo su dinero lo tenía realmente en herramientas, que eran herramientas muy finas, porque él es un mecánico especial, de aviones especial. La situación bien complicada, porque ¿qué hace usted si está en su país de origen o está visitando y no realmente no se ha preparado para ninguna emergencia? Entonces, de eso es lo que les quería yo hablar hoy, de cómo prepararnos cuando vivimos acá en los Estados Unidos para poder darle cara a una emergencia, por tonta que sea, que se nos puede complicar la vida y se nos puede volver más grande. A ver, lo primero que sugieren los expertos, cuando estuve preparando esta charla, es tener algo de dinero efectivo en su casa. Si ustedes recuerdan, cuando el huracán Sandy golpeó a Manhattan y la parte de Queens Sur, todos los cajeros automáticos se les mojó el dinero. Entonces no había forma de que sacara la gente dinero para poder comprar lo básico. Eso fueron situaciones muy difíciles cuando el huracán Sandy. Entonces sugieren los expertos tener algo de dinero efectivo en casa, no tener simplemente las tarjetas, porque a veces también, por ejemplo, cuando el ataque del World Trade Center, las torres que daban las señales de los celulares y que daban las señales de muchos radios, de mucha televisión, se cayeron, ¿cierto? Entonces, uno nunca sabe, estas emergencias pasan de vez en cuando en los Estados Unidos, pero cuando pasan nos hacen la vida muy difícil porque no estamos preparados. La Cruz Roja sugiere siempre tener un maletín con ciertas cosas que les voy a contar para estas emergencias. Un maletín donde todo el mundo sepa dónde está el maletín de emergencia. Se sugiere un color vivo que se pueda ver en la oscuridad, ya sea blanco, cualquier color que se pueda ver realmente en caso de que se vaya la luz. Y en ese maletín les sugiere tener el efectivo en pequeños billetes, no billetes grandes. Les sugieren tener copia de toda la identificación de usted y su familia, su pasaporte, su licencia de conducir, sus tarjetas de crédito. Téngale copia en caso de que haya un fuego, que son tan comunes en los Estados Unidos, y de pronto usted no tenga acceso a sus cosas. También en ese maletín debe de tener uno, si es posible, un radiecito de esos que se les da cuerda. Es un radio que venden en algunas tiendas que no necesita conectarse,
en caso de que se vaya la luz y de que usted esté en algún lugar donde necesite escuchar las noticias. Se sugiere también unas cobijitas de aluminio, son delgadititas y no pesan mucho. Imagínense, son así en un cuadrito. En caso de que haya una lluvia bien grande o un huracán y usted no tenga cómo cubrirse y dejó las cosas en la casa. Esto hay que estar pendientes, amigos, porque este cambio que está pasando en todos los países, el cambio climático, nos puede tomar por sorpresa. También sugieren una linterna, algunas velas, fósforos que no se dañen con el agua. Todo eso lo pueden conseguir en estas tiendas de campaña y no son muy caros, no son cosas que usted no va a comprar demasiadas cosas, solamente unas cositas que usted va a mantener en ese maletín de emergencia en caso de que algo suceda en su casa. También sugieren los expertos tener un lugar de encuentro. Aquellos que vivimos el ataque a las torres del World Trade Center, sabemos de que la gente estaba, unos trabajando, otros en la universidad, otros en diferentes lugares, y no sabíamos dónde encontrarnos, ¿cierto? Y como los celulares dejaron de trabajar, nos quedamos con una angustia tremenda, ¿cierto? Porque no sabíamos cómo reunirnos. Escoger un lugar de encuentro, escoger 1 o 2 lugares de encuentro. Nos encontramos en tal parque, un parque cerca, local, pequeño, donde si algo pasa nos encontramos en ese parque, ¿cierto? O si no, si ese parque está cerrado, escoger un segundo lugar donde encontrarnos en caso de una emergencia o en caso de que tengan que salir de la casa y necesiten un lugar de encuentro, buscar eso. Eso se utiliza mucho en los países donde hay terremotos, ¿cierto? Un lugar de encuentro. Entonces tenemos el maletín de emergencia, tenerlo en la casa, tener algún dinero efectivo en pequeñas denominaciones y tener también lugares de encuentro. Los expertos también dicen que hagan ejercicios en caso de que tengan que salir de emergencia. Pero bueno, si ustedes quieren más información en estos casos de emergencia, pueden buscarlos en la Cruz Roja o simplemente entrar a la página y decir qué hacer en casos de emergencia en mi estado. Y ahí por lo general hay varias ideas de qué hacer. Pero lo más barato es ese maletín de emergencia que va a tener ciertas cosas que necesita. Mire, cuando hubo un apagón en Nueva York, la gente se le acabó la batería del celular alumbrando porque nadie había comprado velas. Nadie tenía una linterna. Entonces, pilas, que estas cosas pasan y cuando pasan son de sorpresa. Por eso se llaman momentos de emergencia, ¿cierto? Bueno, entonces eso como la parte física. Ahora hablemos de los poderes. ¿Qué son? ¿A quién se le dan? ¿Cómo se hacen? ¿Y para qué son? Esto usualmente lo piensan mucho las madres que están solteras o los padres que tienen niños. Porque en algún momento puede suceder que alguno de los padres no esté disponible o que Dios no quiera ninguno de los 2 padres estén disponibles. Si usted está en los Estados Unidos y algo le pasa a usted y no hay nadie encargado de ese niño pasa a estar en manos del Estado y pasará a un hogar de paso, que es lo peor que le puede pasar a los menores. Esos hogares de paso no son desafortunadamente los más cariñosos, los más especiales. Entonces, por eso yo siempre le digo a las madres, vean, un poder es algo sencillo, no es algo complicado. Usted no va a hacer algo que le va a coger tiempo y que esto es problemático y me va a costar mucho dinero. No. Un poder, a ver, si usted le paga a un abogado, posiblemente le pueden cobrar entre 350 y 750 dólares, dependiendo de cuántas cosas va usted a poner en ese poder. Nosotros cobrábamos 500 dólares por hacer un poder. Y usualmente lo que se necesita en un poder, lo principal de un poder es 1 o 2 personas de confianza. Eso es lo que usted necesita. ¿A quién le va a dar usted un poder en caso de que usted haya salido de vacaciones y no pueda regresar, como la historia que conté al principio, del cliente que se va y no puede regresar porque se enfermó,
o en caso de que algo le suceda a usted y usted no pueda físicamente ir a hacer las cosas, ¿cierto? Los poderes no se tienen que hacer en una notaría. Eso se hacen privadamente en una oficina de un abogado. Inclusive hay quienes lo ofrecen en la página. Yo les sugiero que como usted, así como tiene un médico de confianza, donde usted de emergencia puede ir, tenga un abogado de confianza, donde usted pueda preguntar. Una consulta con un abogado en los Estados Unidos usualmente no cuesta tanto dinero, ¿cierto? No son miles de dólares para una consulta, a no ser que usted tenga pues una gran empresa y la consulta es una cosa muy complicada, pero una consulta de abogado, ¿puede hacerme un poder? Tengo las personas, ¿cuánto cuesta? Eso te lo puede contestar alguien en el teléfono, ¿cierto? Entonces, ¿qué se necesita para un poder? Una o dos personas de confianza. ¿Por qué? Porque con el poder usted le va a decir, digamos, vamos al caso, yo voy a hacer un poder y yo le voy a decir a una amiga de confianza, si algo me pasa, por favor, necesito que yo te voy a dar instrucciones de ir al banco y de sacar tanto dinero y traérmelo o mandármelo donde yo esté. ¿Sí? Entonces, también te voy a dar el poder, yo te voy a decir, te voy a dar instrucciones por email o por teléfono o por voice. Hoy día no nos podemos quejar. Hay cantidades de formas de comunicarnos. En el poder se puede decir que se van a dar instrucciones. Y las instrucciones son, necesito que me vendas el apartamento, necesito que me saques todas mis herramientas, que me las guardes en un storage, en un lugar, y vamos a pagar por eso mensual. Necesito que me pagues el carro porque no lo puedo pagar. Necesito que me pagues el seguro porque no lo puedo hacer yo. Estos poderes son cuando la persona está en vida. Estos poderes no son para cuando la persona muere. Entonces son poderes que usted le da a una persona de más de 18 años para que actúe por usted en su estado. Cada estado tiene sus poderes. Esto no es complicado. Entonces búsquese una o dos personas y usted puede poner que las personas actúan ellas solas o actúan en conjunto. Entonces, si usted se va de vacaciones, digamos, a la República Dominicana, Dios no quiera, se tuerce un tobillo, usted no puede viajar y resulta que se le complica lo del tobillo y usted necesita que una persona de confianza le pague la renta, le pague el carro, le pague el seguro. Resulta que usted dejó su niño con una vecina, necesita que lo lleve a la escuela. Usted todo eso le puede delegar todo ese poder a una, a dos o a las dos personas encargadas. Crean lo que esto es difícil, porque en los Estados Unidos es difícil cultivar contactos, porque llegamos nuevos, porque no tenemos gente de confianza, ¿cierto? Porque vivimos en apartamentos 10 años, 15 años y no conocemos al vecino. Entonces, no es como en nuestros países, que podíamos decirle a la tía, a la prima, que nos hiciera esta vuelta a la otra. No. Entonces, tenemos que empezar a cultivar, a ver quiénes van a ser esas personas de confianza que nos van a poder ejecutar una cantidad de órdenes que vamos a necesitar que nos hagan porque no podemos, ¿cierto? Esos poderes se hacen en la oficina de un abogado, te los entregan y tú los guardas. Te lo puedes dar a la persona de confianza, ¿cierto? Porque en caso de que tú vayas a salir, mira, aquí te dejo este poder. No lo utilices hasta que yo no te dé instrucciones. Sencillo, si es una persona de confianza, va a hacer lo que usted le dice, ¿cierto? Importante, es muy importante. Bueno, entonces esos son los poderes para la persona cuando está viva, ¿cierto? Si la persona no está viva, entonces ese poder no tiene poder, ¿cierto? Y si la persona abusa ese poder, en ese poder también usted podrá limitar los regalos que esa persona puede hacerse a sí misma. Porque a lo mejor usted le quiere dar un par de pesos por todos los favores que la persona le está haciendo. Eso es normal. Entonces usted puede limitar esos favores o esos regalos que la persona se va a hacer.
Vamos a hablar ahora a los padres, que siempre están diciendo, es que yo no tengo custodia, o no he ido a la corte todavía, no tengo custodia, el niño nació, yo lo tengo, o mi esposo se fue, yo estoy sola con mi hijo, ¿yo qué hago? Para que usted tenga custodia, esto lo hemos hablado en otros videos, y aquellos que entraron tarde, si quieren escuchar el video o otros videos de otros temas, pueden ir a mi canal, @MercedesCanoLaw, es @MercedesCano LAW. Ahí van a encontrar en mi canal todos estos Facebooks, porque muchas veces uno no puede entrar a tiempo. Volvemos a las madres. Si usted necesita determinar la custodia a su hijo, usted tiene que ir a una corte de familia. Simplemente decir, yo quiero la custodia. El padre se fue, o el padre no aparece, o nunca ha aparecido, y la corte te da esa custodia, que es una custodia legal para la escuela, para el hospital, pero no para salir del estado, ¿cierto? Para salir del estado necesitas volver a la corte y pedir permiso de moverte de estado. De esto hablamos en otro video, muy intensamente hablamos de eso. Bueno, ¿para qué otra cosa nos pueden servir los poderes? El banco. Si necesitamos que una persona nos haga una vuelta en el banco, sacar un dinero para hacer un pago, los bancos puede que quieran darle a esa persona que usted ha delegado lo que llamamos en inglés un hard time. No, yo tengo mi propio poder. No, esos poderes son enforzables en todos los lugares. Puede ser en los bancos, en cuestiones de salud. Existe otra cosa en los Estados Unidos. Usted puede hacer, y eso lo encuentra en el internet o en el hospital, se lo dan gratis, ¿cierto? Que es un documento sencillo donde usted decide si usted quiere que lo mantengan vivo en caso de un accidente o en caso de que usted entre en un coma, y usted le da poder también a una persona, o simplemente dice, no quiero que si yo entro en un coma debido a un accidente que me mantengan vivo, o quiero que me mantengan vivo, ¿cierto? Bueno, ahora les voy a decir otra historia. Yo me acuerdo que una vez un señor me dijo a mí que tenía un tío en los Estados Unidos, yo estaba visitando mi país, que él tenía un tío en los Estados Unidos que tenía un apartamento, tenía un carro, era un señor ya de edad, y que de la noche a la mañana no se volvió a saber nada del señor. Y me dijo este señor, ¿será que usted me busca a mi tío? A ver si de pronto, a ver qué le pasó primero que todo, si está bien. Si murió, entonces, ¿qué podemos hacer con esa herencia? ¿Cierto? ¿Qué podemos hacer con esa herencia? Y les voy a decir, es complicado. Si la persona no ha dejado un testamento. Yo decía cuando mandamos el promo que hay mucha gente que no quiere hablar de testamentos. Inclusive hay una colega que me dijo, ay, no, yo no quiero llamar la muerte. Pero yo digo, si uno trabajó tan duro para conseguirse sus cosas, porque ustedes que están allá trabajando todos los días saben cómo es de duro ganarse el sustento, pues en todas partes, ¿no? Si uno ha trabajado tanto, ¿cómo uno no prepara en caso de que le pase a uno algo para que el Estado no se quede con las cosas de uno? En el caso de ese muchacho que le estoy contando, eso iba a ser muy costoso, porque primero teníamos que contratar un detective para averiguar qué había pasado con el señor. Teníamos que ir a tocarle la puerta al señor. Primero que todo, no sabíamos la dirección exacta de donde vivía. Y las agencias de los Estados Unidos cuidan mucho la información. Entonces, no podíamos decirle, digamos, al lugar de votación dónde se registró este señor, porque no nos iban a decir. Entonces, teníamos que contratar un detective para que entrara al internet y después fuera a tocar puertas de donde este señor había vivido en los últimos 2 años, a ver si podíamos encontrarlo vivo, ¿cierto? Tampoco teníamos potestad para ir a averiguar en la morgue si el hombre había muerto. Tampoco teníamos la libertad de ir a los hospitales a decir, ustedes tienen a fulano de tal, o a una casa, un ancianato. No teníamos esa libertad. Y todo porque ese señor nunca preparó un testamento. Vamos a hablar de testamentos en los próximos 10 minutitos. Son documentos sencillos
en los Estados Unidos. No son complicados. No hay que ir a ninguna notaría. Inclusive hay estados que se permite que se haga a mano. Inclusive si uno no tiene pues una computadora ni puede pagarle a un abogado, uno puede buscarlo en el internet. Si usted no tiene un abogado de confianza. Pero yo creo que un testamento sencillo, donde yo digo, yo Mercedes Cano, en caso de mi muerte, doy las siguientes instrucciones. Así dicen los testamentos. Doy las siguientes instrucciones. Que mi funeral se pague del dinero que yo tengo. Lo primero, ¿a quién voy a dejar administrando mis bienes? Necesito de nuevo esa persona de confianza. Y usualmente se le pide una o dos en caso de que algo pase con una, o en caso de que esa una no quiera ser la persona que va a distribuir los bienes. Esa persona va a manejar sus bienes. Y no se le pide dinero, pero sí se le piden cuentas, ¿cierto? Si la persona manejó mal una herencia. Entonces yo doy las siguientes instrucciones. Yo dejo digamos, a Ana María para que maneje mis bienes. Esa persona idealmente debe estar en los Estados Unidos. Esa persona va a decir, bueno, a mí me dejaron para administrar los bienes de Mercedes Cano. Y ella dice que el apartamento para una de las sobrinas, que le venda fulano, que le venda el carro y el dinero se lo mande a otra sobrina en Bogotá. Que las joyas las venda y se las mande a otra sobrina en Medellín, que es donde tengo más sobrinas. Bueno, y si mi muerte va a contribuir a que haya dinero, ¿verdad? A que haya una demanda, entonces cuando esa demanda se dé, yo quiero que se distribuya con todos mis hermanos. Un ejemplo, o la distribuya exactamente que la heredera sea total mi esposa. Yo en ese testamento puedo testar todo lo que yo quiera. Y es un documento sencillo. Mire, les digo, eso son como 3 hojas, 3 hojitas. Y una vez que usted lo tenga, usted lo guarda. Usted guarda el original. Y usted le dice a su persona de confianza, mira, yo hice un testamento y lo dejé en el escritorio, en el primer cajón. Porque el asunto es este. Cuando nos pasa algo, el primer problema es cómo entrar a ese apartamento si algo nos ha sucedido. Y no tiene que ser muerte. Les voy a decir, tengo un caso de un joven que lo arrestaron porque le hicieron cargos de un delito que él no cometió. Después de que la fiscalía se dio cuenta de que él no había cometido ese delito, desafortunadamente mi cliente no tenía papeles, entonces lo mandaron a inmigración, a la cárcel de inmigración. Y ahí lo fui yo a representar. Mi cliente me dijo, en un tono muy bajito, me dijo, abogada, tengo $25,000 debajo de mi colchón, en mi apartamento. Por favor, cuando me deporten, me los manda a mi país. Yo le dije, joven, ¿cómo yo voy a entrar a su apartamento? Si yo no tengo ni llaves, porque cuando lo arrestan a uno le quitan todo, no tengo llaves. Lo único que tengo es la dirección por la que usted me está dando, pero yo no tengo autorización para entrar a su apartamento a recoger esos $25,000, ¿cierto? Entonces, eso se complicó bastante porque efectivamente a mi cliente lo deportaron y efectivamente yo no tuve acceso a ese apartamento. Y el apartamento, para complicar las cosas, le habían puesto unas cintas amarillas porque el lugar iba a ser investigado, porque había ocurrido un delito ahí, no había sido absolutamente culpa de mi cliente, pero la policía lo había sellado. Para contarles rápido qué pasó, cómo solucionamos este caso, el día que yo fui, no sé ni por qué fui como por un acto moral, ¿cierto? A ver qué era lo que había pasado, y encontré las cintas amarillas en la puerta del apartamento. De suerte me topé con el superintendente. Y yo le dije, ay, ¿qué pasó acá? ¿Qué sucedió con estos muchachos? Porque ahí vivían muchos muchachos, todos indocumentados, y a todos los deportaron. Me dijo, ¿cómo le parece? Y qué tristeza, eran tan buenos inquilinos. Y yo le dije, ay, mira, yo soy abogada y yo represento a uno de ellos.
él dejó ahí un sistema de sonido y una ropita que a mí me gustaría poder mandársela a su país. Entonces él me dijo, sí, claro, claro. Yo le dije, pero yo no voy a venir personalmente. Alguien de la familia de él va a venir. Y él me dijo, es súper, déjeme saber quién. Cuando la policía levante las cintas amarillas, yo dejo entrar a la persona. Oiga pues, hasta dónde tuvimos suerte. Y efectivamente, el muchacho lo fui a visitar a la cárcel antes de que lo deportaran y le dije, ¿usted tiene una hermana? Me dijo, sí, tengo una hermana. Esa hermana fue la que él autorizó con un poder que le hice yo en la cárcel para que autorizara a la hermana para que pudiera entrar a ese apartamento, recogiera el sistema de música, la ropita y los $25,000 que efectivamente tenía debajo del colchón y nadie los había visto. De suerte. Pero les digo, esa no es la mejor forma pues de prepararse para una emergencia. Y afortunadamente pues estaba yo, que yo no iba a hacer algo incorrecto. Y afortunadamente tenía una hermana. Pero les digo, todas estas cosas se pueden tratar uno de menguar un poco, ¿cierto? En las emergencias, porque no todas las emergencias se pueden prevenir, es imposible, ¿cierto? Pero al menos como prepararse uno. Siempre decirle a las personas en su país donde usted vive. Ahora por WhatsApp, mire, yo vivo acá. Los que acabamos de llegar a los Estados Unidos nos mudamos cada mes. Al principio, yo llevo viviendo en los Estados Unidos 50 años. Yo creo que los primeros 7 años yo vivía con bolsas plásticas, porque nos mudábamos de un cuarto al otro cada mes, donde cuando estuviera persiguiendo inmigración a alguien, nos mudábamos a otro barrio. Entonces, bueno, yo no sé si esa será la situación de ustedes, ojalá que no, porque era muy estresante. Entonces, prepararnos para esas emergencias. Muchas veces decimos, no, yo no me voy a quedar aquí, yo vengo a hacer plata y me devuelvo. Pero bueno, está mandando toda la plata para su país, toda la plata. Pilas, que cuando llegan a su país no hay plata, porque allá también hay emergencias. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hoy día quizá haya depósito directo del dinero en su país, ¿cierto? Y entonces así puede usted guardar ese dinero. Pero cuidado, también deben de consultar con un contador, porque entiendo yo que en nuestros países también están observando el dinero que entra y están empezando a cobrar impuestos. Entonces, para que empiecen a averiguar qué es lo que está pasando en sus países también, porque no todo pues simplemente es mando plata y nadie se va a dar cuenta. Tenemos 4 minutitos, más o menos 4 minutitos, a ver, 3 minutos me dicen. Lo último, para las personas que estamos creciendo, ¿cierto? Que nos estamos madurando, es importante que hablen con alguien, un abogado especializado en lo que llaman Elder Law y Estate Planning, o sea, planificación de nuestro patrimonio, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con nuestro patrimonio? Mire, si ustedes tienen una platica en el banco y tienen un apartamentico y llegan a quedar en una situación, estoy hablando de las personas que estamos ya envejeciendo y nos quedamos en una situación donde necesitamos lo que se llama long term care, o sea, necesitamos entrar a una institución por un largo tiempo, porque las enfermedades que nos dan ahora no son enfermedades que se curan como ustedes los jóvenes en 3 días, no, las enfermedades de las personas grandes se demoran a veces meses. Y usted, si no tiene un plan de salud que le cubra todo, le van a hacer pagar ese dinero. Y usted dice, no, Medicaid me paga. O sea, la salud gratis, pues, en los Estados Unidos le va a pagar. Le paga, pero le recupera porque le frisa, o sea, le congela el dinero en el banco. Y si tiene apartamento, también le ponen un lien en ese apartamento. Entonces, no es para asustarlos, es para prepararlos. Si usted tiene más de 55 años, yo digo, es hora de que hablen con un abogado de estate planning. Planeamos cómo manejar nuestro patrimonio, porque hay forma de hacerlo, ¿cierto? Hay forma de hacerlo legalmente para que usted se pueda pues estar tranquilo y no tenga ningún inconveniente. Amigos, si ustedes entraron tarde,
o si ustedes quieren escuchar otra vez esta presentación, pueden entrar a mi canal de YouTube en @MercedesCanoLaw, @MercedesCanoLaw. Muchísimas gracias por este tiempo que me han dado. Veo acá, alcanzo a ver algunas personas que conozco, les agradezco. Me encanta verlas aquí y saber que están bien. Un abrazo a cada uno de ustedes y el próximo jueves a las 7 de la noche, de nuevo, les puedo decir de qué se trata el próximo tema. El próximo tema es un poco más complicado. ¿Cómo prepararnos para regresar forzosamente a nuestros países? Ese es el proceso de deportación, ¿cierto? El próximo jueves a las 7 de la noche. Para que ustedes sepan, ¿cierto? Para que se informen, para que si les tienen que ayudar a un familiar, le puedan ayudar. Y también para que usted mismo sepa, en caso de que haya una deportación, qué es lo que pasa, cómo es. Amigos, que tengan una buena noche. Hasta luego.